Mamma Concha, Villa Concha Pachamoteca, Mamma Ichi. Mamma Cora. Mamma Cora. Mamma Cora me mata. Bueno, hablando de miedos. Uy, mamita. Opa. Hace un calor que da miedo. Hace muchísimo calor, de la Antártida y Ushuaia pasé a un calor terrible acá con el Tetra, con el grupo Tetra. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que nos llamamos El Tetra. el Tetra, por tetraedro obviamente. Y porque somos cuatro. Y porque somos cuatro también, me parece. El Tetra es cuatro en griego, como para que lo tengamos en cuenta. Sí. Entonces, bueno, así estamos. Y me pareció todo muy sincrónico que hace 12 años que empezamos con una tarea de llevar la frecuencia a cada encuentro, a cada tarea que venimos haciendo. Y justamente habíamos quedado para encontrarnos en Capilla del Monte, donde estamos ahora, en Córdoba. Habíamos quedado para encontrarnos para hablar sobre cómo vamos a organizar los próximos encuentros de estos años, y programar Jolinada y todo lo que viene a partir de ahora y demás, justo los días en que me invitaron a la Antártida. Entonces
tuvimos que programar diciendo, bueno, yo llego a Ushuaia y vuelo a Córdoba directo para poder estar acá. Pero bueno, todo fue parte de una misma historia, de una misma misión. Así que no nos quedó otra que meternos directamente en la historia de lo que estaba pasando con la Antártida. Y justo habíamos sido 5 personas en Ushuaia. Y cuando llegué acá y dije, tenemos que ir al domo, éramos nosotros 4 y obviamente Víctor, el papá de Sabri, que fue desde el principio, desde 2010 creo. Principio de 2011, sí. Cuando empezamos a organizar el 11-11 en Capilla del Monte, Víctor se sumó a la organización y desde ahí venimos trabajando siempre. De hecho, él nos presentó. Él nos presentó a nosotros, así que después Sabri representó a Guille. Y Guille a Juli. Y Guille a Juli. Así es. Fue una cadena. Sí, entonces estábamos justo los 5 que fuimos tu. Y la vida a mí me presentó a Guille, la coincidencia de la vida, de pasar justo por donde él estaba haciendo su magia, y fue como cuando te encandila la luz, que decís, este chico es lo que necesitamos. Sí, así que... Y mucho más. Sí, es mucho más. Es mucho más, está más allá. Están trabajando mi trauma ahora. Estamos trabajando tu trauma, sí. Estamos trabajando tu trauma, sí. No te preocupes. Gracias. Voy a traer el mate. Dale. Y bueno, para contar un poco cómo sigue la historia, porque como dije, veníamos de la Antártida trayendo la información, llegamos a Ushuaia, el puente Arcoíris, atravesamos el puente Arcoíris hacia el norte, entramos a la ciudad de Esmeralda, en Laguna Esmeralda, la información de hay que ir al centro y recalibrar el norte, avísale Horus al Águila, al siguiente, de cómo hacer esta calibración, que siga pasando la energía de la Antártida hacia el norte, y llegar acá a Capilla el día 13 y decir, bueno, hoy luna llena en Cáncer, en Géminis para Guille. ¿Querés que entremos en esa discusión ahora? No sé si es momento de entrar en esta discusión. Pero bueno, es todo un tema de tropical o sideral, Claro, ¿no? Estamos acá siempre para recordarnos los 2 puntos de vista. Entonces, en la luna llena en Cáncer dijimos, hay que hacer sí o sí esta tarea esta noche. Y así que Víctor tiene un bolso donde guarda todas las cosas mágicas que hemos ido guardando Durante todos los años. Sí, en los baúlcitos. Y entonces trajo todo. Viste que me dijo también estaba conectado, pues puso a cargar la batería para poder tener la luz adentro sin que nosotros le dijimos que íbamos a ir ahí. Así que ya dijo, ya estaba sincronizado. Y bueno, fuimos y lo interesante al entrar es que uno de los triángulos del domo, del Salón de los Espejos, se había caído. Estaba roto. Obviamente mi comentario humano es, che, loco. ¿Cómo no lo vamos a mantener? No vamos a mantener este espacio. Pero claro, después fue, no, el guión perdido. Hay algo que se rompió en el sistema, hay algo que está roto en la estructura del universo, y es un espejismo que al ponerse en el centro nos está recordando lo que está roto, dónde está el norte, ¿no? Y entonces nos pusimos en el centro y armamos todo un hermoso altar con todas las cosas que hemos trabajado en estos años, con la pluma del águila, la pluma del cóndor, dentro de este espejo triangular, para reflejar todo el cielo en la tierra, bueno, justamente la tierra, el cáliz, La flor de la vida. la flor de la vida, Tu planeta hecho a mano por vos mismo. sí, Los 5 sólidos. caracoles, Queso. Los 5 sólidos. los sólidos platónicos,
Yo dije, tiene que haber un cuenco, y había un cuenco ahí adentro. Los 2 huevos, cada uno dentro de una de las cajas. Sí, Uno de los baúles. los huevos que representan Fibonacci y Aurea. Todos los cristales que alguien me dejó, todos los cristales para sembrar en la red planetaria. Bueno, un montón de cosas que el bastón Las aguas. de Hermes que me hizo Víctor, Mm. lo estuvo tallando de la mano para las activaciones. ¿Eh? El planetita tiene. Sí, ahí lo dijo. Todas las aguas. Las aguas del Paraná, las aguas de Iguazú, también estaban. Un par de carteles que habían quedado. Las plumas de águila y cóndor y de quetzal, las 3 plumas, estaban guardadas en 2 carteles. Uno que era la letra A en Atlante, que significa lo eterno, y también el águila, en la visión global del inicio de todas las cosas, y el otro cartel que era Polo Sur. O sea, de todos los carteles que había, Sí. fueron los 2 que se eligieron para guardar las plumas del quetzal, el cóndor y el águila. O sea que, bueno. Esas cosas que suceden. Esas cosas. También estaba el dragón, la dragona. El dragón que me trajo Mateia también, ¿sí? O sea, el camino del dragón. Todo estaba ahí, ¿no? Todo. Y bueno, nos pusimos a conectar con la música. También en el laguito que estaba, hay un pozo de agua enfrente de la puerta del domo. Y estaba tan sucio que estaba color esmeralda. Estaba color esmeralda radiactiva. Esmeralda radiactiva. Adentro estaba el pez de los Simpsons, de los 3 ojos. Sí, pero bueno, era el color que tenía que ser, ¿no? Era el color que tenía que ser para reflejar la esmeralda y fue como, bueno, perfecto. Para el que no sabe, este domo fue el que hicimos construir para el 11-22 del 2022. Como no teníamos una pirámide, construimos un domo, el Salón de los Espejos, que hace referencia a Erx, que es la ciudad del encuentro de remanentes cósmicos siderales, que son todas las memorias extraterrestres que viven en este territorio, en las montañas del Uritorco, y que han sido custodiados por los comechingones, la tribu Genia Keniare. Y bueno, nos pusimos a conectar con todo esto y pasaron cosas. ¡Hombre chingón! Vos hacelo y nosotros nos Al amoldamos a final, vos. esto es para toda la gente, al final tienen razón los comentarios de que estoy haciendo ruido. Quiero decirles que estoy muy angustiado por cosas que pasaron, ya les va a contar Mati mejor. Y que finalmente estoy comprobando que el que está haciendo ruido acá soy yo. El error, finalmente, Se descubrió y es Guille. Sí, el error es Guille. bueno, vamos a cantar. Ahí no. Ahí va. Gracias a los comechingones. Los comechingones es el nombre popular con el cual se conoce a los Genia Keniare, que es la tribu que custodiaba estas regiones y que han sido nativos americanos supuestamente mezclados con los vikingos, Con los vikingos. que algún vikingo se perdió por Brasil y terminó por Córdoba al parecer. Por eso dicen que los comechingones tenían los ojos claros Pelirrojos. y pelirrojos o más rubiezones, así como Con feos. barba, altos. Sí.
Exactamente. Entonces, y bueno, también los espíritus de los comechingones han sido siempre los que han guiado parte de este camino. Obviamente estaban los intraterrenos, los comechingones, los espíritus de los guardianes de esta tierra, y bueno, los guías de otros planos dimensionales, así que siempre hemos estado guiados por todos. Pero bueno, lo que pasó, esta canción es de Pelusa, que es nuestro guía, que en las fotos... ¡Te amamos, Pelusa! Nuestro guía de acá por la montaña, que bueno, siempre nos acompaña a los territorios sagrados, y bueno, y me entregó estas dos plumas, que bueno, la masculina y la femenina, para mis tareas en el planeta, así que acá estoy. Y bueno, resumen de qué pasó. Bueno, no vamos a entrar en todo porque Sí. esto es terapia. Volvemos al domo. Volvemos al domo. Muy ¿Qué bien, pasó? Guille. Claro, ¿qué pasó en el domo? Vuelve la historia de el norte está perdido. No hay norte. El barco no sabe dónde ir. Y entonces, cuando yo empecé a ingresar en el estado del tejedor, les mostró, ¿no? Les hizo ver que todo el altar estaba en el ángulo incorrecto. Es decir, no estaba alineado con la puerta ni con el centro del domo, que son las dos ventanas, ¿no? Que hay en el domo. Entonces decía, no está en equilibrio. Hay algo que está fuera del lugar. Y entonces empieza toda una aventura de 4 horas en la cual el tejedor empezaba a decir, ¿cómo se corrige el norte? El ángulo no es el correcto. ¿Cómo se corrige el norte para saber a dónde se dirige la humanidad y el planeta completo? Para que ingrese la energía de Antártida a través de la puerta del domo y siga hacia el norte, la flecha, que era ese espejo que se cayó, ¿no? Que estaba perdido, que ahora estaba en el centro, tenía que estar apuntando correctamente al lugar adecuado. Y... Intimidante el tejedor. Intimidante el tejedor. Intimidante, sí. Yo veo la llaga, básicamente. Entonces dijo, no pueden corregir el norte del planeta si primero no corrigen el norte interno, ¿no? ¿Cuál es su norte? Y ahí empezaron 4 horas de terapia. 6 años de terapia en 4 horas. O 12 años. En el cual fueron, sí, esos 12 años de acomodar un montón de cosas, en el cual, bueno, de una manera muy cinematográfica o teatral, el tejedor empezó a hilvanar los traumas de cada uno para saber dónde estaba fallando el no poder escucharnos y resonar correctamente, ¿no? Más o menos eso fue. Sí, totalmente. Obviamente, no voy a forzar a nadie a hablar de su propio trauma, obviamente, pero quiero resumir la esencia de lo que pasó. La esencia de lo que pasó fue que nosotros 4, por lo general, cuando hay una activación o tenemos que hacer una tarea planetaria, estamos los 4 en el escenario haciendo música por resonancia, ¿no? Nos ponemos en sintonía y surgen cosas. Muchas veces hay mucha gente que cree que ensayamos todo esto, pero no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y muchas veces ni siquiera tenemos un buen retorno para escuchar lo que está haciendo el otro. Sí. Entonces, por eso son esas carcajadas que nos salen de decir cómo estamos 100% guiados y en sincronía total. Cuando salen las cosas perfectas, Sí. porque nos asombramos nosotros mismos de qué acaba de pasar, ¿no? Y algo que también hoy comentaba Juli, ¿no? Esto de en todo este tiempo yo sentía que estaba, pero... Estaba, pero como ajeno a la matriz que somos los 4. Entonces, un poco lo que yo sentí esta vez fue ser parte, presente y consciente.
o sea, accionar mi parte, mi función, y reconocerla de todo, obviamente. Y eso fue como una forma de mostrarnos que, obviamente, cuando estamos guiados por el Espíritu, todo se da y es perfecto. Pero aún así, esa confianza o esa fe no significa el norte, solo significa resonancia, ¿no? Entonces, para realmente estar con el norte activo, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar en coherencia. Y en enlace. En un enlace, en una vibración, en una resonancia en la que tenemos que estar alineados. Y entonces, claro, si ustedes a partir de ahora, dijo el tejedor, van a estar en el centro de un escenario calibrando un montón de personas para una tarea planetaria, no pueden solamente fluir. Tienen que entender por qué están fluyendo y hacia dónde, cuál es el norte. Y para eso hay que depurar todo el sur, es decir, de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es el camino transitado para saber hacia dónde vamos ahora? El punto medio, digamos, de la tarea. Y antes de poder enseñar o guiarlo a los demás, lo teníamos que pasar nosotros, ¿no? Entonces fue una tarea de enfrentar traumas y de mostrar dónde estaban todas las cositas que esto no está bien, esto hay que ajustarlo, esto, ¿no? Y la confianza de abrirse plenamente a los otros y que el otro no te va a juzgar, sino que justamente sos un reflejo y que vos lo estás pasando para que el otro no lo tenga que estar pasando y que se te ría el corazón en los momentos más desesperantes. Decía que los 3 niveles de conciencia, subconsciente, inconsciente y consciente, son muy importantes para toda la funcionalidad del universo. No se puede ser solo consciente, pero el consciente es el que marca el norte. Y cuando no está el aspecto consciente, el subconsciente se pone a bailar, a cantar, a divertirse, a reírse como un niño. Y el inconsciente sigue esa idea, ¿no? Y va moviendo su vida en función de no saber por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, cuando de repente llega el ser consciente, es como el padre que llega al cuarto de los niños y dice, bueno, hay que ordenar, ¿no? Ya jugaron demasiado, hay que ordenar un poco y entender por qué estaban jugando. Entonces, a veces, cuando aparece la conciencia, es como, oh, no, aparece otra vez. O tirar los juguetes rotos, los que ya no sirven, Claro. los que ya no estás usando. Sí. O dejar todo sin juntar a medio juntar. Eso fue el principio de toda la terapia, básicamente. Exactamente. O jugás o guardás. ¿Reorganizás el juego y lo ves dónde está o seguís jugando? Exacto. Como esa fue la pregunta que desembocó en gran parte de todo lo que sucedió también. Exacto, sí, porque no se sabía si teníamos que seguir ordenando el norte como si fuera un juego, o si teníamos que sentarnos y pensar, o guardar todas las cosas y sacar el centro. Y en el medio era como que hacíamos cosas, se dejaba de lado, y después el tejedor decía, ¿y por qué se olvidaron de hacer esto? ¿Y ahora por qué estás acá? Y entonces era todo un proceso terapéutico que parece una constelación familiar, Sí. ¿no? Que más allá de que se habló de procesos personales de cada uno para reubicarnos, la conversación era para todos, era para la humanidad completa, porque cada tanto decía, recuerden que están representando a la humanidad Sí. acá, sus miedos, su falta de eje, dónde están, el que uno esté haciendo una cosa mientras el otro está haciendo otra, o sea, Sí, ¿cuáles hacía son? mucho hincapié en sentir, ¿qué sentís? ¿Qué Sí, no pienses, No, ¿qué estás no sintiendo? pienses. Sí. No me des explicaciones desde la mente. Sí. Decía, ¿no? Me estás hablando desde la mente. Decía, baja el corazón para decirme la verdad. Elementales. Estaban como un Y cuando lo lográbamos, creo que salieron frases muy de cada uno, para cada uno, y además muy simbólicas del proceso de todos, ¿no? Sí. Tengo como memorias de pequeños momentos en los cuales salieron cosas muy puntuales que tenían que ver no solo con cada uno, sino también con la tarea, ¿no? Sí, con lo que estamos representando y de alguna manera somos reflejo Sí. de algo más grande. Exactamente, sí. Entonces, bueno, esto en resumen, pero obviamente vamos a tener que como escribir un poquito algunas frases y para que quede registrado.
Pero esa fue la esencia, ¿no? O sea, cuando uno vuelve al centro de la Tierra, ¿cuál es el norte? En el centro de la Tierra no existe el norte. El norte magnético es solamente una idea, decía, eso fue algo fundamental. Sí, eso fue. La idea que tenemos nosotros de algo es nuestro norte. Y a veces de construir la idea es para encontrar el verdadero norte. ¿Cómo corrijo yo a dónde me estoy dirigiendo? Tengo que transformar la idea que tengo de mí mismo, quién soy y de dónde vengo, ¿no? Entonces de ahí puedo corregir el sur para poder redirigir el norte y encaminar correctamente el ángulo, digamos, de la luz, el ángulo de... y eso fue interesante también cuando te pusieron a Juli a ordenar dónde está el norte, la presión. Una responsabilidad. No puedo. Muy bueno. Claro, Necesito ayuda. Y el tejedor que te hablaba de atrás. al oído. Mucha presión. Terrible, terrible. Cagazo, Claro. digamos la verdad. Claro, Sí. centrado. Pero claro, tenía enfrente a Sabri que estaba cantando, a Guille que estaba haciendo el latido del corazón y Víctor que estaba en silencio. Entonces, el simbolismo de eso es, ¿dónde está el norte? ¿Cómo encontrás el norte? Decía, si seguís el silencio, te vas a perder en la inmensidad. Si seguís el sonido, la voz, te va a confundir, ¿no? Si seguís el latido del corazón, te va a encontrar en el centro. Te vas a encontrar El el ritmo, centro. la Pero necesitas los tres para entender el centro. Sonido, silencio y ritmo. O sea, entonces, y ahí y el momento de encontrarlo es la pausa. Mirá la sombra. Y te decía, mirá la sombra. Mira, sí, y Vaya. miramos pausa también, que está bueno esto traerlo, porque pausa no como frenar, sino como lo que realmente significa, que es paso. Entonces toda la tarea también que empezó a pasar a partir de ahí tenía que ver con seguir cada paso, o sea, ir paso a paso. Analizar cada pasito que estábamos dando era algo fundamental. Entonces, esa era la pausa que se necesitaba, no detenerse, sino observar cada pasito. Y ella estaba encandilada por la luz que estaba en el No centro. veía la sombra, entonces veía la luz encandelándome. Entonces decía, para poder encontrar el eje y el norte, no puedes seguir la luz. Hay que atravesar la luz sabiendo que tu norte está escondido en tus sombras, ¿no? Y así fue. Y solo se pueden sentir, no se puede ver. Claro. Y de repente se desarmaba esa escena y nos íbamos todos a un rincón del domo Sí. y se empezaba a hablar de otra cosa. El tejedor empezaba a hablar de otra cosa y todos como que poníamos, eran todos como pequeñas escenas dentro del tiempo que estuvimos, que fue un montón. Mucho tiempo. Y bueno, cada escena se terminaba, era como la pausa, era también como terminar cada escena, no se seguía profundizando ahí, sino que ya estaba, Sí. nos dejó el mensaje y pasábamos a otra instancia, a otra escena, a otra... Pausa. Sí. Pausa. Eso era buenísimo. Pausa. Era muy bueno. Oscuridad. Pausa. ¿Cómo le hilvanas? Porque no tiene... Pero absolutamente está todo de contra. No tiene que ver. Estaba todo enlazado desde el principio. Porque en otro estado capaz que hubiésemos seguido profundizando, capaz que estábamos 2 horas solamente intentando acomodar el triángulo. Exacto. En cambio así era como que ya está, ahora otra escena. Y para que funcione cada escena tenía que estar complementaria, ¿no? Y yo creo que eso de pasar a otra escena era también porque cedíamos el poder, que eso era muy importante. No queríamos Estar en uno control. ser el Sí. que controlaba y el que tenía el protagonismo. Claro. Por eso eran varias escenas diferentes, porque compartimos Claro. ese protagónico todos con todos y también reconocíamos que éramos reflejo Claro. del protagonismo que estaba Por teniendo eso, cada uno tenía que tener su momento. Sí, y además, a pesar de que hayan salido traumas muy profundos, tampoco nos quedamos en la emoción. del Total. trauma. Era como que sucedía el momento, la catarsis, lo que tenía que suceder, y salíamos. Algo mágicamente te hacía desprenderte, de no Sí, regodearte en ese dolor, ¿no? Era maravilloso. Sí. Y eso, básicamente, el resumen de lo que dijo fue: esto es jolinada. Dice, no es ir a que la gente cante, se sienta bien y digan, wow, formo parte de una misión planetaria. No. Dice, esto es jolinada. Es llevar a todos al vacío para que puedan crear desde ahí.
Y para llegar a ese vacío hay que deconstruir el camino del héroe. Entonces, es una responsabilidad muy grande de hacer terapia todos juntos. Sí. Entonces fue como... Es realmente entregar lo que sos. Exactamente. Sí. Entregar lo que sos para que sea abono de lo que realmente lo necesita, que es el planeta, y vos sanarte a través de ese veneno que estás entregando. Totalmente. No, muy intenso y muy bonito lo que pasó, porque fue, me acuerdo que en el domo de Ushuaia, cuando estábamos en la Isla Esmeralda, decía, esto es una emergencia global, en la cual todos están en conflicto porque nadie sabe cuál es el norte. Entonces hay que deconstruir el norte yendo hacia el sur, que es el nodo sur de donde venimos, ¿no? O sea, en la astrología el nodo sur es de donde uno viene. Entonces, de dónde venimos, deconstruirlo para realmente encontrar el verdadero norte. Entonces, no se puede ir y decir, ese es el verdadero norte, vamos todos hacia allá y cantemos y activemos. No, porque si no, no estás trabajando realmente con todas las conciencias. Y eso me parece que fue como eso del que dijeron en el domo, es una emergencia global, es importante entender cómo se nutre el alma para poder corregir el error que es el pulso del corazón. El corazón está roto, que es el ritmo del universo, ¿no? Entonces, corregir eso entre sur y norte, este y oeste, que es el símbolo de Jolinada, para ir al vacío y desde ahí empezar a crear de nuevo. Y ese fue como el resumen de hagan terapia ustedes primero. Sí. Porque manifiesten su coherencia, manifiesten su coherencia y sean coherentes entre ustedes cuatro también. Enlácense desde su coherencia y no nada más desde o lo que saben hacer o lo que les sale bien, sino realmente estar unidos en el ser, en lo que estamos haciendo. Exactamente. Así que bueno, vamos a hacer terapia todos juntos. Vamos que se convierte en un reggaetón. De la conciencia. Subir la Kundalini sería, ¿no? Yo te veo haciendo reggaetón a vos. Vamos. Yo también a vos te No, veo. no. Yo no. Allí se Vamos acabó. todos. ¿Somos cuatro o no? O vamos a fondo. Si vamos al norte, vamos todos. Si vamos al norte, vamos No todos. te bajes ahora.
No te bajes Yo a... me vuelvo al sur. Puede ser reggaetón en Cyclus. ¡Epa! Epa. Puede ser entretenido. Full Muy autotune. hermoso. Full autotune. Terrible. Bueno, Bueno, estamos en nos fuimos a la montaña. Entonces, ¿por qué nos fuimos a la montaña? Nos fuimos a el cerro, hoy en día le llaman Colchiquí, pero en realidad es Chalequeta. Que significa lo bueno, lo justo Y lo bello. Y lo y lo bello. bello. Exacto. Y Pelusa nos guió, fuimos hasta allá, que dijimos, bueno, vamos a ir a la montaña un ratito y ya está. En realidad terminamos volviendo a la 1 de la mañana. Bajando de Bajando noche. de noche. Gracias teníamos luna llena, que se veía bastante, pero bueno. Sí. Por un camino que los incendios y las lluvias destruyeron, entonces prácticamente era un camino de cabra que costó mucho subirlo. Fue intenso, fue un camino iniciático, ¿no? Subirlo hasta llegar a la cima para la puesta de sol. Ese cerro, el Chanalqueta, es el cerro donde los últimos comechingones se suicidaron desde el punto de vista de los españoles, pero en realidad para ellos trascendieron para liberarse y no ser esclavos del Imperio Español y no compartir la información, ¿no? Información de los tesoros que se guardan abajo de este territorio, que básicamente es Sí, la sabiduría de la la tierra. sabiduría. Entonces, para protegerlo. Y allí abajo, en esos cerros, están todos los cóndores. Por eso de allí son estas dos plumas. Y bueno, pasamos por todo también un camino iniciático, ¿no? O sea, atravesamos un montón de cositas en ese camino. Se nos sumó mi mamá también Sí. y la pareja. Mi papá. Víctor, obviamente estaba con nosotros eso también. Así que éramos 9, creo, ¿no? Sí, éramos 9, justo el cubo. En el año 9, En el 2025. Claro, sí. Este año es el 999. Así que fuimos y cuando llegamos arriba, bueno, armamos el altar antes de la puesta del sol. Lo dimos todo para subir. Lo dimos todo para subir, lo dimos todo. A mí me tuvo que subir Pelusa porque me dio un ataque de pánico a la mitad del camino, de la subida. Me estaba acompañando Guille. Guille me sostuvo hasta que le dije, me quedé trabada. Me quedé totalmente trabada porque me lastimé con una planta y me empezó a salir sangre y me empecé a enojar de por qué siempre, cada vez que hacemos cualquier cosa con Matías, yo tengo que sangrar de alguna u otra manera. Entonces dije, bueno, voy a ir dejando mi sangre en el camino, entonces me la iba sacando y la iba dejando en las piedras, siempre dono el ADN. Un poco de ofrenda. Un poco de ofrenda. Y me quedé trabada y logré pedir ayuda, que eso para mí fue muy importante. Sí. El resignar el control Y llegaste con alegría, total. no con sufrimiento como otras veces. Totalmente. Exactamente. Se Sí. transformó. Sí. De pánico a pan, como Sí. dijo el tejedor. tejedor. Y bueno, arriba que armamos el altar, que no me di cuenta de lo que estaba armando en realidad. Yo empecé a poner cositas, empecé a armar, y cuando me di cuenta era una rueda medicinal. No me había dado cuenta de que claro, cuando me paré y lo vi de arriba dije, ¡oh! Era una rueda medicinal nativa. Y entonces, bueno, nada, armamos esta estructura, nos sentamos, nos pusimos a cantar, empezaron las mariposas, que ahí arriba, esas mariposas, empezaron a dar vueltas entre nosotros y a dar círculos y círculos. Primero eran 2 y después fueron 3, Sí. que empezamos empezaste a cantar las mariposas con una canción que tenía Reggie. Reggie. Y bueno, empezamos a cantarle, a entrar en sintonía, y de repente aparece Todd, así de repente, ¡boom! Yo, bueno, agradezco, honro al proceso por el cual habíamos venido, y de repente, ¡pum! Ingresa
Hermes, Tot, y se gira para arriba y ahí estaba Y estaba. el águila. Un águila que, como si fuera un error de la Matrix, Sí. se quedó arriba nuestro por, ¿qué? ¿20 minutos? Sí, 20 mínimo. Sí. Normalmente las águilas hacen eso. Primero y principal, la cima es de cóndores. Los cóndores no estaban, pero había águilas, que ya le llamó la atención a Pelusa, que siempre está en la montaña. Hace y es 30 años que va todos los fines de semana, por lo menos. Sí, y lo conoce muy bien, sabe muy bien cómo es todo y demás. Y se quedó ahí y dice, eso no es normal. Eso nunca lo vi en un águila, dices. Porque las águilas por ahí hacen eso, pero más abajo cuando están por cazar. Pero ponerse tan arriba de la montaña, justo encima de un grupo de personas que están cantando, y quedarse ahí trabada, que no se movía, era literalmente Sí. como si hubiera habido un glitch en la Matrix. Sí. Estaba suspendida así, mirándonos fijo a nosotros. Fijo. Igual que el Carancho en el sur. O sea que claramente la información fue pasando al siguiente ave, como le dijo Hermes en el sur. Y entonces toda la información empezó a contar y bajar toda la información, anclarla en la cima del cerro Chalaqueta. Y cuando se descendió toda la información, de repente estábamos sentados en una posición en que Víctor, el papá de Sabri, estaba a mi derecha, mi mamá estaba a mi izquierda, yo en el centro, y dice, los ojos son libres. O sea, eran los 3 ojos, ¿no? Y por procesos personales de cada uno, que no voy a entrar en detalle ahora, pero que los ojos son libres, dijo. Y los miraba a los 3 delante, que formaban el triángulo, ¿no? Como la Trinidad, que es pasado, presente, futuro, alto, ancho, profundo, ¿no? Delante, y los ojos observando esa realidad, ¿no? Como desde el centro. Y entonces empieza a decir eso y le dice al águila, ahora puedes llevar el mensaje hacia el norte. Y el mensaje era, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, 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 que es el himno nacional argentino, que desde hace bastantes años lo venimos usando como mantra, porque todo lo que dice el himno especifica las libertades de los 3 niveles de conciencia. Y decía, tomen lo que está en el inconsciente y conviértalo en consciente. Entonces empezamos a cantar el himno de una forma consciente, sabiendo por qué cada partecita, y el águila se lleva esa información, o sea, sigue volando y se lleva esa información. Y cuando se va, el sol se pone en ese momento y ¡boom! Se tira el puente arcoíris de luz de un lado al otro, que fue impresionante. Bueno, que lo vieron en las fotos y en los videos. Y que realmente van a pensar que es hecho con inteligencia artificial, pero realmente para mí lo que estaba hecho con inteligencia artificial era ese águila. Y que nos hicieron un fallo en la Matrix, en la cabeza de todos, porque sí. Todo era tan sincrónico, y las mariposas esas en la cima volando, también los 30 minutos que duró todo el proceso. Todo el proceso, todo, hasta que se puso el sol, estuvieron ahí. Y bueno, obviamente, ya cuando el guía que hace 30 años que va ahí todo el tiempo te dice esto no es normal lo que está pasando, bueno, la magia del camino, así que se abrió la puerta para que pasara la información hacia el norte. También fue muy simbólico que se cantara hacia donde saltaron los comechingones, como un grito de guerra, como siempre los himnos son como esa canción de la autoridad en la guerra, quién va a ganar. Y después el himno se transformó en otra canción más armónica, melódica, como dando el mensaje dando el mensaje desde la armonía y no desde el grito de batalla. Exacto. ¿Les parece si lo compartimos? Bueno. Vale. Para que todos tengan la liberación. No hay versiones, ¿qué te dije? Procesos. Olvidamos, perdón. Salimos olvidando.
que los invito a conectarse no con el concepto de que es un himno de una nación, sino una vibración que invita a ser libre en el subconsciente, libre en el inconsciente y libre en el consciente.
So